¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Cambios que te cambian. Y hoy voy a estar hablando de un tema que tomé de las redes sociales, que me dijeron, yo quiero que hables de este tema. Vamos a hablar de relaciones, obviamente que de relaciones amplio, es un campo, tenemos mucha tela para cortar, pero a mí me pareció interesantísimo empezar con lo primero, lo básico, que son las relaciones con nuestros padres, la importancia de tener una relación sana con nuestros padres para poder avanzar en otros aspectos de nuestra vida. Y se me ocurrió invitar a alguien que quiero mucho, que conozco hace mucho tiempo, muchos años, Virginia Riccio. ¿Está bien pronunciado así? Perfecto. Perfecto, viste que tengo un poco de pronunciación italiana. Muy bien, te salió. Riccio, que ella es justamente consteladora familiar. Bueno, hemos hecho constelaciones juntas, hemos trabajado también juntas en algunas cosas. Bueno, me pareció súper interesante, Virgi, hablar de, relaciones, porque es un tema que nos encanta a todos, ¿no? Está muy buena el tema. Porque es amplio. ¿Por qué las relaciones dicen tanto de nosotros? Bueno, sabes que desde las constelaciones familiares nos damos cuenta que uno cree que el individuo viene primero y que el individuo se relaciona con otro individuo, pero lo que aprendemos, por ejemplo, con este trabajo, es que la relación es la que define quién somos. Bien. Entonces, cuando uno entra en una relación, por ejemplo, de pareja con alguien, de golpe uno muchas veces dice, pero esta parte de mí que está saliendo acá, no la conocía, ¿sí? Entonces, cuando uno se encuentra con eso, con esa dimensión del vínculo, digamos, cómo los vínculos nos van transformando y nos van modificando, en general aparecen crisis y síntomas. Bien. Entonces, cuando vos me comentabas un poco sobre la relación con los padres, ¿no? Cómo afecta eso nuestra vida. Bueno, por supuesto, nuestro maestro de constelaciones, Stefan Hausner, dice que los seres humanos estamos expuestos constantemente a diferentes estímulos. Bien. Por ejemplo, bacterias, virus, padres. Son parte de los estímulos, los padres. Entonces, los estímulos, nosotros cuando nacemos estamos expuestos a los estímulos y vamos respondiendo a eso. Y la relación con los padres, como es la primera, es la más cercana, es la más fundante, es como que nos marcara, ¿sí? Marca un surco muy profundo. Y ese surco tan profundo, uno piensa a veces que esto es personal, ¿no? Como, digamos, esta relación que tengo con mi mamá me pasa solo a mí. Y cuando hacemos constelación nos damos cuenta que eso que te pasa a vos con tu mamá le pasa a todo el mundo. Bien. Entonces, todos estos surcos que te digo que se marcan desde la niñez, en realidad vienen de otras generaciones. O sea, es como algo que ya está instalado, ¿sí? De cómo una madre, por ejemplo, tiene que sentir la maternidad. Hay surcos instalados. Cómo un hijo va a sentir a la madre o al padre. Hay surcos instalados. Bien. Entonces, por supuesto que si nosotros no nos damos cuenta de que eso nos está afectando, que está tiñendo, digamos, todos los demás vínculos, todo el tiempo estamos repitiendo la misma historia, ¿no? O sea, por eso a veces alguien, cuando viene a constelar, a veces me dicen, yo vengo a trabajar que no tengo suerte con los hombres. Lo digo porque la mayoría. Hay muchas mujeres que me dicen esa frase. Instalado. Claro, y es que no tengo suerte con los hombres no existe. ¿Sí? Sino que yo me tengo que preguntar cuál es el imán que tengo, por qué tengo este imán para este tipo de relaciones y cómo esas relaciones, como dijiste vos al principio, hablan de mí, de quién soy y también de lo que aprendí en mi sistema familiar, ¿no? Bueno, eso, porque vamos a dividir el podcast en dos. Porque hay mucho acá para hablar de relaciones, pero digo, las relaciones más importantes, papá y mamá. Sí. Desde las constelaciones familiares. ¿Qué significa simbólicamente cada uno en nuestra vida? Por ejemplo, mamá. Bueno, significa simbólicamente muchísimo. Lo primero, si los miramos en conjunto a los padres, cuando un niño nace, la mayor parte de las veces, y no tiene que ver tanto con cómo son los padres, sino por estos surcos colectivos que te digo, que vienen de varias generaciones, cuando un niño nace, en general no siente que está aterrizando a un lugar seguro. ¿Por qué? Porque esa es la gran pregunta. Porque emocionalmente no estamos disponibles los padres. Ahora que soy mamá me tengo que incluir. Mira. Sí, emocionalmente no estamos disponibles. Emocionalmente estamos
muchas veces fuera del presente, eso todos nos damos cuenta, Sí. que con otras cosas, con otras preocupaciones, desde las constelaciones familiares, la mayor parte de las veces lo que sucede es que los padres estamos atados a la familia de origen. Entonces, cuando estamos atados a nuestra propia familia de origen, por ejemplo, si yo estoy cuidando a mi mamá de manera inconsciente, por más que soy la hija, pero algo me lleva a cuidarla a ella, ¿cuánta energía disponible tengo para el presente, para el futuro, para mis hijos, para la pareja y para lo que viene? Bien. Eso no nos damos cuenta de que tenemos el 90% de nuestra energía invertida en la familia de origen. ¿Por qué? Mirá, ese es un tema que está buenísimo, que nos pasa, digamos, a todos en algún punto, ¿no? A Como todos. que no terminás de cortar ese cordón con tu familia de origen. No. Y lo que impide cortar ese cordón, como vos decís, se llaman anhelos. ¿Sí? Tenemos anhelos infantiles diversos. ¿Sí? Uno de los más habituales es que de adultos sentimos que, por ejemplo, nuestros padres no nos vieron. ¿Sí? Que nos sentimos invisibles a veces para alguno de ellos. Y no somos invisibles, pero la razón por la que sentimos eso es que porque emocionalmente no recibimos lo que estábamos necesitando. Bien. Ni de bebé, ni de niños. Pero no es porque ellos no quieren, sino porque no sabemos cómo hacerlo como humanidad. Y los papás, habría que... No sabemos Tendríamos cómo que hacerlo. hacer una escuela de padres, ¿no? Claro, sería más bien una escuela de emociones. Bien. De cómo, o sea, en general la relación que los seres humanos tenemos con las emociones es muy chiquita, muy estrecha, ¿no? O sea, sentimos algo, inmediatamente queremos sacarlo. Es algo que sea algo que nos gusta sentir, sentimos algo y decimos, esto no puedo estar sintiendo esto, entonces lo excluyo. Bien. ¿Sí? Y ahí las emociones no es que desaparecen, sino que quedan igual. Entonces, por ejemplo, un hijo siente lo que los padres excluyen, sienten que los padres emocionalmente están en otro lugar, y ahí es donde se tejen estos anhelos que te digo. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, el anhelo de que mamá esté bien. ¿Qué puedo hacer para que mamá esté bien? ¿Qué puedo hacer para que papá esté bien? Y ahí es donde los hijos nos volvemos a veces, por ejemplo, grandes antes de tiempo, entonces para no molestar en el sistema, ¿no? Y entonces, ¿eso qué sucede después en la vida adulta con eso? Y que me vuelvo una persona súper fuerte, que sostiene todo, y no puedo evitar hablar de la pareja, ¿no? En el momento que esa persona que aprendió de niño a volverse tan fuerte, en el momento que se encuentra con alguien, eso se derrumba. Bien. Y ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando acá? Ante Mirá. una crisis o una enfermedad o un síntoma, ¿no? Eso, y lo primero que te viene a avisar que hay algo en tu sistema que no está tan sano es el síntoma de la enfermedad. Sí. El síntoma, la enfermedad, y también dentro de síntomas uno puede incluir, no sé, problemas de pareja, un problema con el hijo, un tema laboral. O sea, hay personas que sienten que no saben cuál es su sentido en la vida, ¿no? Para qué Sí. están aquí y qué quisieran desarrollar, cómo desplegarse, ¿no? Esto también lo vemos en las constelaciones, que el anhelo, un anhelo muy positivo que tenemos los seres humanos es el de desplegarnos en la Bien. vida, ¿no? Desplegar el potencial que trajimos. Sí. Pero cuando no sentimos que nuestros padres fueron un soporte, Para una hacerlo. base, desplegar ese potencial es difícil. Sí, en general lo retenemos, tenemos miedo. Entonces, al retener ese potencial, nos suceden síntomas o enfermedades o crisis que no son el problema en sí, sino que esos síntomas nos vienen a invitar a que miremos eso que necesitamos resolver o sanar, como dijiste, con la familia de origen. ¿Y cómo lo haces a través de las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones tienen una forma muy concreta que es, en general, ponemos representantes para la familia de origen. Entonces, al principio uno dice que es una actuación. No, no es una actuación, sino que las personas que están representando a tu mamá, a tu papá, a vos misma, empiezan a sentir cosas en el lugar que son puestas y sale a la luz cuál es el lugar que uno tiene en la familia de origen. ¿Sí? Porque se cambian esos roles, ¿no? A veces. Sí, es decir, yo puedo decir, no, mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, eso es claro para mí, yo soy la hija. Pero a veces en un nivel más profundo, yo estoy cuidando a mi mamá como si yo fuera la madre. O funciono como una pareja de mi papá.
Entonces, ¿por qué funciono como una pareja de mi papá? Porque mi papá tuvo una pareja anterior con la que no resolvió algo y los hijos tenemos una especie de atracción a todo lo que los padres no quieren ver. A ver, eso me parece interesante. Ujú. Por ejemplo, si papá tuvo una pareja anterior importante que le dolió mucho cómo se terminó o le causó él a ella un daño grande porque ahí conoció a mamá y la dejó, lo que sea que no se pudo cerrar, no pudo completarse del pasado de los padres. Por ejemplo, se murió la abuela temprano y mamá quedó muy chica sola. Sí. Hubo un aborto en la familia, un niño que no nació y fue muy doloroso, o un hermanito que nació y murió. Todas esas cosas difíciles del pasado de los padres resultan atractivas para los hijos. ¿Sí? Como que la mirada internamente, el hijo se enfoca en, a ver, voy a representar para mi papá algo más que un hijo. Entonces quizás vos representás para tu papá una mujer anterior. Bien. Y entonces, ¿cómo se nota eso? Porque la relación que empezás a tener con tu papá parece de una pareja. Bien. Y vos no Te haces peleas, pareja, ponele. y por ejemplo vos no haces pareja, te Bien. peleas o él opina sobre tu ropa o vos le decís a él cómo debería comportarse, o sea, como no es un trato De adecuado entre un padre y una hija. En este ejemplo que te doy hay 1.000.000 de ejemplos de cómo uno puede estar en un lugar respecto de los padres que no es el lugar de hijo. Bien. ¿Sí? En un lugar que a los padres les sirve, entre comillas, porque uno está como ayudándolos sin darnos cuenta a cerrar cosas, pero eso a la vida del hijo no le hace bien. Bien. ¿Mm? De hecho, el libro de Stefan Hausner, de este maestro que te comentó, Sí. se llama Aunque me cueste la vida. ¿Sí? Y eso es lo que resume el amor que los hijos tienen hacia los padres, ciego. Bien. Aunque nos cueste la vida, ¿sí? Yo me pongo a disposición de este sistema para representar o cargar con lo que tenga que cargar, aunque no pueda desplegar mi vida. Es como le rendís lealtad a tus Sí. padres, ¿no? Sí, y es muchas veces inconsciente. O sea, hay personas que dicen, a mí eso no me pasa porque yo no veo a mis padres hace 20 años. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque después inclusive esa persona empieza, no sé, supongamos, se empieza a deprimir o empieza a estar triste y no sabe por qué, y después se da cuenta que esa tristeza que tiene en la vida es igual a la a la tristeza que tenía la mamá. Entonces, la forma que se acerca a la madre es a través de la tristeza, ¿sí? Como vos usaste una palabra importante que es lealtad. Sí. Imitamos cosas de la madre o del padre, los imitamos. Por ejemplo, en la tristeza, en la depresión, en algún síntoma. Y esto es muy inconsciente, entonces quizás uno no ve a sus padres por 20 años, pero no tiene que ver con eso. Y eso es lo que se resuelve, digamos, a través de la constelación. Yo te diría que lo que hace la constelación es ponerlo... En visualizarlo. Sí, como, no sé si lo resuelve, sino que le hace lugar a esa realidad que es Bien. tan dura, ¿no? Y cuando vos ves esa realidad, te das cuenta cómo estás atado, cómo fluye tu amor de manera inconsciente hacia tus padres. Ahí tenés la oportunidad de dejar de hacerlo. Bien. Sí. Qué importante eso, ¿no? Sí. Y eso después lo reproducimos en nuestras relaciones futuras, pero no solamente en las relaciones con las parejas, amigos, etcétera, sino con relaciones como, por ejemplo, con el dinero, con el trabajo, Con ¿no? todo. Con todo, exactamente. Pero ¿sabes qué? Me parecía muy interesante. El otro día leí tu posteo del Día de la Madre y dije, ay, la amo. Después que te sigan. Vos tenés algo de contenido de constelaciones, Sí. ¿no? ¿Cómo te encuentran en Instagram? Como Virrichio o Blume, que es nuestro centro de constelaciones. Blumen, sí. Sí. Bueno, que hablas de esto, de como cuánta carga tiene el rol de mamá. Sí, ahora me doy cuenta. Ahora te das cuenta, ahora que te tocó de cerca, eso, Es bravísimo. ¿no? Que no dejas de ser un ser humano y muchas veces le ponemos esta carga de la mamá, la incondicional, la que siempre está, la que Mentira. se... Es una mentira. Es una gran mentira, pero sí. Qué bueno poder hoy deconstruirlo, ¿no? Sí. Porque antes te cargabas eso hasta Sí, la muerte. lo que por ahí también me sorprende lo difícil que es salir de ese mito de la incondicionalidad de la madre, ¿sí? Porque yo veo también, no sé, movimientos muy positivos, qué sé yo, a favor de la lactancia materna. Sí. O sea, que yo estoy a favor también, obviamente.
pero a veces en un extremo que vos decís, están intentando, o sea, de construir ese mito, este nuevo movimiento, donde darle más lugar al parto respetado, a la mujer que esté con el bebé, que haya otro tipo de crianza, ¿no? Que está buenísimo eso, pero igual sigue impreso en esa modalidad, esa presión de un ideal de la madre. Mi sensación es que venimos, o sea, hay una crianza, ahora me voy enterando, ¿no? De que había una época que dejaban llorar a los bebés, ¿viste? Y ahora, por supuesto, estamos en el otro extremo que no lo dejamos llorar ni un segundo. Que está buenísimo, pero en las dos miradas, en los dos puentes veo que esa ilusión de la madre perfecta sigue viva. Sí. Entonces, a mí me parece una presión enorme. Es que porque como vos decís, se sienten un montón de cosas, inclusive cosas que uno, cuando una madre abandona a un hijo, por ejemplo, justo me tocó trabajar con una persona que su mamá la abandonó. Bien. Y yo le dije, yo puedo entender a tu mamá. O sea, no es que yo quiero abandonar a mi hijo ni lo voy a abandonar, pero puedo entender lo que siente esa madre, ¿sí? Entonces, si uno está totalmente conectado con ese ideal de madre, no vas a poder sentir cómo otras madres tomaron otras decisiones y lo hicieron distinto, hicieron cosas diferentes. Y también es válido. Y también es válido, ¿sí? Es válido la que te dio la vida y te abandonó, es válido la que decidió no seguir adelante con el embarazo, o sea, es válido, igual es una madre, y igual es un hijo. Y es un ser humano. Y es un ser humano. Entonces, también cuando digo válido, me refiero a hacerle un lugar a esa realidad. Porque si no, suena a si yo estoy de acuerdo o no. Claro. Porque no tiene que ver con que si estoy de acuerdo con el aborto o estoy de acuerdo con los abandonos. No es eso. O sea, moralmente yo no estoy de acuerdo. Yo, Virginia, quizás otra persona sí, moralmente. Pero las constelaciones van más allá de la moral. Y van a reconocer la realidad. Y esto existe. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, esa mamá que abandonó, en este caso, ¿no? Abandonó a 5 hijos. Ella es absolutamente excluida, obviamente no se habla de ella. Sí. Ahora esta hija, los hermanos la excluyen de una herencia. Igual que la madre está excluida. Está repitiendo. Exacto. Entonces le digo, ¿cómo te sentís? Me siento fuera de la familia, me dice ella. Me siento excluida. Me siento no vista. Digo, ¿cómo se sentirá tu mamá? Ah, igual. Mira. Entonces, ese tipo de cosas lo que nos van mostrando que todos los juicios y las ideas, tanto negativos como positivos, ¿no? Como te excluimos a vos porque sos mala madre o hiciste algo mal. O te excluimos porque fuiste tan buena y te moriste temprano, ¿sí? ¿Viste? Se puede excluir de muchas maneras. También excluimos cuando idealizamos, excluimos. Entonces, al excluir, vuelve a aparecer esa información. Mira, qué bueno. Hasta que se integra. Si es que se integra. Bueno, y ahí está el tema de aceptar a nuestros papás, que son... Porque en definitiva nosotros elegimos a los padres, ¿o no? Y yo creo que... a ver, ¿te eligieron? No, claro, lo que pasa... Está bien eso, me parece que está bien, pero eso parte de la idea de que hay un yo previo antes de nacer. Y yo no creo que haya un yo. ¿No? Un individuo previo antes de nacer. Sino que es algo que no lo podemos entender, porque no podemos salirnos del individuo y del yo. Entonces, no podemos entender cómo hay una fuerza más grande que sí te une. O sea, el hijo, no sé si te elige, pero... No es casualidad. Pero, es decir, llega a donde tiene que llegar y es mitad la mamá y mitad el papá. Vos me preguntaste recién simbólicamente qué son, sí. ¿no? Los padres. Bueno, la madre simbólicamente es la vida, es la capacidad de hacer intimidad con otras personas, contacto emocional, tiene que ver con todo lo blando. No importa que tu mamá pueda haber sido re dura y que nunca te dio un abrazo, sí. Pero simbólicamente la madre está ligada a la capacidad que un hijo tiene después de abrirse emocionalmente, de hacer intimidad, contacto. O sea que si vos ves en algún momento de tu vida que no podés hacerlo, puede tener que ver con tu vínculo con mamá. Sí,
seguramente. Bien. Hay algo ahí. Tengo que ir a constelar. Que hay que mirar. Urgente. Y el tema es que como las constelaciones son sistémicas, a veces uno no puede tomar a la madre. Vos dijiste aceptar, pero no importa, es lo mismo, ¿no? Tomar a la madre, sí. porque cargo con algo para el padre. A ver, ¿cómo Claro, sería? Si, por ejemplo, yo represento para mi padre otra cosa, a la abuela, a una mujer anterior, y estoy inconscientemente cargando con algo para él, pierdo la conexión con mamá. Bien. ¿Sí? Entonces a veces digo, pero yo trato de recuperar esa conexión con mamá y trato y no funciona. Porque primero tengo que ver qué cargo para mi papá para poder después mirar a mi mamá. ¿Sí? Bien. Esto es lo que decíamos al principio, que no son los individuos los que tienen relaciones, sino que las relaciones generan a los individuos. Bien. Entonces cuando yo Espectacular eso. transformo eso con mi papá, Cambia todo. no soy la misma mirando a mi mamá. ¿Sí? Y eso cambia, y parece magia realmente, cuando uno se entrega a eso, pero a veces es difícil porque eso implica una transformación de la identidad. Sí, totalmente. Y nadie quiere ir para adentro. nadie quiere transformar su identidad, Claro. es decir, ya no soy la que era, soy otra cosa. Ujú. No, a mí me pasó ahora, o sea, con la maternidad, porque al tener una vida tan hacia afuera, digamos, voy para allá, voy para acá, Sí. hago lo que quiero, no sé qué, y de golpe Te encontraste con esto. eso te transforma la identidad, Ujú. inevitablemente. Y no es algo lindo, no es un proceso lindo de pasar. Y en general lo evitamos, ¿viste? Ujú. Pero si lo evitamos y nos quedamos rígidos, como dice Estefan, como sucede en el karate, cuando te quedas rígido te la dan en la cara. Mirá. Dice, Sí. no, que uno, para que no te la den en la cara, en el karate, No te puedes quedar rígido. tenés que ser flexible Ajá. para responder a los estímulos, ¿no? Eso que decía hace un rato. Ujú. Y hablábamos de la mamá. ¿Y el papá? ¿Qué Y significa? el papá tiene que ver con la manera en que piso en el mundo, ¿sí? El trabajo, mi salida hacia afuera, la fuerza, tiene que ver con la fuerza, con la seguridad, con el sentirme sostenido, sostenida, con esa área tiene que ver el padre, ¿no? Ujú. La madre es algo más blando, el padre es algo como más... Masculino. Sí. Existe esta energía, ¿no? Digamos, en el, de lo masculino y femenino, y se puede ir como... Yo puedo tener una energía más masculina y, por ejemplo, mi pareja más femenina, y puede tener que ver con esto también, con este sistema. Sí, sí, totalmente, porque a veces yo como mujer cargo con algo para mi papá, entonces estoy más, como decíamos recién, estoy más desconectada de mi mamá, y la manera que encontré de integrar a mis padres es así, estoy más del lado de mi papá, por decirlo así, ¿no? Entonces me vuelvo más masculina, que no está mal, ¿sí? Es una forma que la vida toma, digamos. Y hay mucho ahora también, ¿no? Sí. Mucha mujer masculina. Sí, y que bueno, que tengo mi emprendimiento, mi vida, mi solidez, lo que sea, y me pongo en pareja con alguien que hizo un hombre, por ejemplo, que hizo un recorrido distinto hacia las cosas más blandas, hacia el sentir, ¿sí? Entonces, eso en general se atrae. Claro. Y se conecta, ¿no? Así que también pasa. Eso lo vamos a hablar en otro podcast porque Sí. es muy interesante por qué nos atraemos con ese tipo de parejas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo entonces, para terminar este primer podcast, cómo hacemos como para tomar, como vos decís, a papá y a mamá del lado sano y poder resolver nuestra vida de otra forma y que fluya y que volvamos a armar un sistema familiar propio, no arrastrar el que tenemos, ¿no? Bueno. A ver, vamos a acomodarla. Yo te diría que no sé si es algo que se logra definitivamente, ¿no? Sino que lo mejor que podemos hacer, sí, obviamente es trabajar qué nos pasa con nuestros padres y nuestra familia de origen, que en constelaciones decimos ver qué lugar ocupamos en la familia de origen, por quién llevamos una carga pesada. Y esto que te decía hace un rato de quizás estoy representando a alguien del sistema que está excluido, ¿no? La razón por la que cargamos con cosas de otras generaciones es por amor a nuestros padres. Bien. Entonces,
todo el tiempo el trabajo que tenemos que hacer es ver cómo está ese amor hacia ellos. En general, queremos aliviarlos de algo, queremos ayudarlos con algo, no queremos molestarlos con algo, quisiéramos que sean felices, quisiéramos que nos vean definitivamente. Todo esto que te nombro son anhelos. Bien. Mientras esos anhelos están vivos, no se mueve nada. Inclusive si tus papás ya no están en este plano. Claro, es igual. Es igual, porque quizás, no sé, tu mamá murió o tu papá murió, pero tu relación con ellos sigue igual. Uh-huh. Cada día, ¿no? O sea, puede haber muerto uno de ellos y vos seguís sintiendo, me hubiera gustado recibir más de alguno, ¿no? Bien. Mientras eso sigue vivo, es difícil que uno pueda generar su propia familia, como vos decís. Ajá. Y también cuando uno genera su propia familia, tampoco es que se acabaron los temas, digamos, sino que ahí, claro. imagínate, ¿no? Con un hijo vas viendo todo en vivo y en directo. O sea, es peor, digamos. Se repite la película, digamos, una y otra vez, claro. Es tremendo. Es sí, tremendo. Sí, es tremendo darse cuenta cómo los hijos, esto mismo que decimos, cómo los hijos están conectados con nosotros. O sea, lo ves en vivo y en directo. Entonces, ya no sos más inocente, ¿no? O sea, si, por ejemplo, nos reíamos ayer porque Sigüen, que es nuestro hijo. Ay, me encanta el nombre. Sigüen. Sigüen. Ay. Estuvo 2 meses tiene, estuvo todo el día bien, así como bien, ¿no? En el momento que yo tenía que dar un vivo y el chino, que es mi pareja, tenía que dar un examen, que fue a la misma hora, no nos dimos cuenta, se puso a llorar como un Le loco. sacaron la atención, claro. Mirá qué loco, ¿no? O sea, estamos conectados a un nivel impresionante que ni lo sospechamos, ¿no? Y eso, cuando es un bebé o es un niño, está bien. El problema es que cuando crecemos, somos adultos, seguimos con esa conexión, seguimos teniendo el anhelo de estar cerca de los padres, ¿sí? Y por causa de ese anhelo es que estamos dispuestos a cualquier cosa. Claro, y eso también, a ver, se ve, por ejemplo, en personas que nunca se van de la casa, ¿no? Bueno, ahí hay una dinámica difícil, que no es solamente que los hijos en general nos quedamos... como te decía, aunque ya no somos niños, seguimos anhelando estar cerca de los padres, aunque los padres hayan muerto inclusive. Y, por ejemplo, recreamos climas específicos de tristeza o de fracaso o de lo que sea para sentir que estamos en casa, ¿sí? Pero en el caso que vos decís, no es solo eso, el anhelo del hijo, sino ahí ya hay una responsabilidad de los padres, de que hay algo que están haciendo los padres que impide el movimiento del hijo. O sea, no es solamente el hijo. Ah, bien. Ahí hay una dinámica una responsabilidad, muy, claro, sí, del difícil, padre. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque un padre puede poner un límite en algún momento. A veces es difícil porque el hijo puede tener una enfermedad mental o alguna otra cosa que es imposible. Pero cuando no estamos hablando de una enfermedad mental, hay algo ahí que debería desprenderse. Que el padre no lo hace. Los padres no están ayudando a ese movimiento posiblemente. Sí, es decir, cada síntoma, eso es quizás un síntoma para alguien, ¿no? No me puedo ir de mi casa y no me puedo mantener, por ejemplo. Cada síntoma es un fenómeno sistémico, no es personal. ¿Sí? Entonces no es solo ese hijo que le pasa eso. Hay que ver qué pasa con la madre, qué le pasa al padre, qué hay en esa familia o qué secreto hay y qué impide, que es como funciona como si fuera un agujero negro que se traga la energía de los hijos, ¿sí? Cuando te decía hace un ratito que a los hijos nos resulta atractivo lo que los padres esconden, lo que los padres no resuelven, todo lo que los padres esconden y no resuelven, ¿sí? De su pasado, lo resolvemos nosotros. Sí, está en la casa, está en el presente, no desaparece. Los hijos nos sentimos tentados a conectarnos con eso. Y ahí, por ejemplo, puede ser que mi energía vital está tan consumida por eso que no me puedo ir nunca de la casa. Qué interesante, ¿no?
Es un tema de nunca acabar, como vos No. decís, siendo hijo o siendo también padre. Para toda la vida. Para toda la vida. O sea que hay que constelar de vez en cuando. ¿Cada cuánto se puede constelar? Y quizás la propia constelación no más de una vez al año. Bien. Pero sí uno puede ir a talleres grupales y participar, por ejemplo. Bueno, Virgi, te quiero agradecer. A mí siempre me parece tan interesante esto, porque la verdad es que no le pifian nada, ¿viste? Es como que te empieza a cerrar todo. Y te quiero agradecer por haber estado en este podcast. Gracias. Cambios que te cambian. Y nos encontramos en otro porque vamos a hablar de parejas. Bueno, me encantó. Bueno, gracias, Virgi. Gracias a vos. Bueno, un placer y nos encontramos en el próximo podcast de Cambios que te cambian.